Ya. Bienvenidos nuevamente a lo que es aplicación, o sea, CST Academy número 4 en este caso, donde teníamos programado de manera inicial, como les comentaba recién, revisar lo que era RSI como indicador, MAC también como indicador y volumen tradicional, ya y medias móviles obviamente, como indicadores un poquito más específicos donde vamos a andar más en detalle de lo que corresponde cada uno de ellos y para qué se pueden utilizar, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a ver lo que es, como ven en pantalla, aplicaciones de líneas de tendencia porque me interesa repasarlo en este caso o revisarlo antes de que entremos con lo que son modelos de precio, porque es muy importante tener presente lo que son aplicaciones de línea de tendencia, pero que básicamente nos vamos a enfocar en un caso en particular, que sería lo que son los canales paralelos, ¿ya? Así que vamos a hacer unos pequeños cambios. No vamos a alcanzar a revisar volumen el día de hoy porque me interesa hacer un capítulo especial de la próxima semana, el día martes, donde nos vamos a centrar netamente en volumen porque a mi parecer es el indicador más importante de todos los que van a encontrar y posiblemente el que más les sirva a la hora de generar lo que es una operativa en la temporalidad que sea. Es un indicador que prácticamente se puede aplicar a cualquier temporalidad y por ende no lo quiero hacer como un componente más de un CST Academy, sino que quiero dedicar un capítulo específicamente a lo que es volumen. Así que hicimos un pequeño cambio, pero a grosso modo mayor diferencia no van a tener. De hecho, van a tener lo que es una explicación un poquito más en detalle con indicadores que podrían ser relativamente complejos, ¿ya? Así que para comenzar, vamos con lo que sería la aplicación de las líneas de tendencia, ¿ya? Como les comentaba, las líneas de tendencia, no sé si se acordarán, pero si no lo vamos a repasar, que es básicamente la representación gráfica de la tendencia. Como habíamos visto, tendencias tenemos en teoría 3, pero realmente son 2, las cuales serían tendencia alcista y tendencia bajista. También hay una tercera que se puede determinar como tendencia lateral o rango lateral, pero que básicamente es un desarrollo sin tendencia, porque no sube ni baja. Entonces, a grosso modo, serían 2, ¿ya? Las líneas de tendencia son básicamente la representación gráfica de estas tendencias y que se interpretan como línea de tendencia alcista en las cuales se van uniendo sus mínimos ascendentes, como se puede ver, 1, 2, 3, 4, pero todos son mínimos que van subiendo, por ende acompañan al precio en un desarrollo alcista, ¿ya? Eso es una línea de tendencia alcista o LTA. Yo sé que esto es contenido que vimos en el pasado, pero es bueno reforzarlo y repasarlo, ¿ya? También tenemos lo que son tendencias bajistas, que aquí en este caso tendríamos lo que es una línea de tendencia bajista, vamos a obviar lo que es ese máximo, pero que básicamente va uniendo lo que son los máximos descendentes, como podríamos ver 1, 2, es que obviamente generamos ahí lo que es una especie de mitigación, que vamos a ver más adelante también, 3, etcétera. Entonces, cuando unimos lo que son estos máximos descendentes, se nos genera lo que es nuestra línea de tendencia bajista o LTB, que visualmente nos sirve para poder identificar de manera mucho más amigable lo que es una tendencia como tal, ¿ya? Y aquí, antes de continuar, les aprovecho de contar que no sé si sabrán que vamos a comenzar también a generar lo que es una explicación más o menos de cómo ir trazando en sus propios gráficos, ¿ya? Así que, en caso que tengan TradingView o estén viendo lo que son los CST Academy con TradingView, les recomiendo que para los siguientes sí lo hagan, en caso que no los tengan, obviamente, ¿ya? Por si acaso, no es que yo quiera que utilicen TradingView por un tema de que tienen suscripción pagada. De hecho, por mí, háganlo con la cuenta gratuita. Me interesa usar TradingView porque es la plataforma con la que trabajo yo y se me hace mucho más fácil explicar en ella que, por ejemplo, en Investing o en alguna otro tipo de plataforma, ¿ya? Y aparte que tenemos ahí unas soluciones cuando veamos el tema de indicadores que se los voy a comentar un poquito más adelante en el mismo capítulo de hoy, ¿ya? Pero, a grosso modo, en TradingView, si es que están recién iniciando y quieren trazar lo que son sus líneas de tendencia, básicamente tienen que ir aquí donde sale esta especie de línea, pueden hacer clic en la flecha para ver todas las opciones o pueden hacer directamente clic en lo que sería ese símbolo y con ello ya pueden comenzar a trazar su línea, donde obviamente el primer punto va a ser el primer punto de trazado y después van a poder moverla hacia donde ustedes quieren generar el segundo punto y se traza una vez que hacen el segundo clic. Yo hago clic acá, se me traza lo que es la línea de tendencia y puedo obviamente ir modificándola en base a cuando la selecciono, tomo lo que es esa guía y la puedo ir modificando en lo que es su inclinación, como también la puedo arrastrar y moverla completa, sin modificar lo que sería su inclinación, ¿ya? Así básicamente pueden ir trazando lo que son líneas de tendencia en esta herramienta y que por lo general la simbología es bastante común en distintos tipos de plataformas. Prácticamente todas tienen la misma funcionalidad, así que en caso que tengan Investing, por ejemplo,
no hay ningún tipo de problema porque es básicamente la misma interfaz, ¿ya? Pero esto visualmente es una línea de tendencia, como le habíamos comentado, tendencia alcista o tendencia bajista. Pero, como habíamos visto, hay aplicaciones para esta línea de tendencia y se pueden formar ciertos desarrollos interesantes en base a lo que va desarrollando el precio. Y uno de ellos, y que es en el que me voy a centrar en este caso en particular, son los canales ascendentes y descendentes, que como obviamente la tendencia lo indica, son dos prácticamente, tendencia, o sea, canal ascendente o canal descendente, y que obviamente, si vamos al nombre completo, se llaman canales paralelos, ¿ya? Entonces, esos canales ustedes los pueden trazar utilizando solamente lo que es una línea de tendencia, que en este caso sería esta línea de tendencia bajista, porque unimos los máximos descendentes y que obviamente si yo la duplico, puedo hacer doble clic y aplicar en lo que dice clonar, me aparece una línea exactamente igual en la cual puedo yo generar lo que es un arrastre y si se fijan son dos líneas paralelas en las cuales tienen la misma inclinación y que me van encasillando el precio en un movimiento descendente, en este caso porque el canal es descendente y se denomina canal paralelo porque las líneas de tendencia están en paralelo, ¿ya? Ahora, esa es la forma manual de trazar lo que es el canal descendente, pero que también existe la posibilidad de trazarlo de manera un poquito más gráfica, un poquito más amigable. Si ustedes van a lo que es la misma zona de la línea de tendencia y hacen clic en la flecha, van a encontrar una parte donde dice canales. Y aquí van a encontrar canal paralelo, ¿ya? Entonces ustedes al hacer clic en lo que es canal paralelo, prácticamente trazan el primer punto como línea de tendencia hacia abajo, exactamente lo mismo que acabamos de hacer, hacen el segundo clic y cuando bajen lo que es el cursor se les va a extender lo que es el canal de manera automática. Entonces con eso van a trazar lo que es el canal paralelo y les va a quedar algo así. Después lo pueden arrastrar, obviamente haciendo coincidir los mismos puntos para abarcar la mayor cantidad posible dentro de lo que sería el gráfico. Pero aquí el punto importante que tienen que tener en consideración es que estos canales paralelos son muy útiles a la hora de generar posiciones en tipo zigzag, apoyándose justamente en lo que sería el desarrollo del precio como tal, porque tenemos un comportamiento bastante repetitivo en el tiempo en el cual logramos identificar lo que sería una zona de base, una zona de techo y un nivel intermedio que por lo general es el 50% del canal, ya como un punto intermedio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio, al entrar en estos canales ascendentes o descendentes, comienza a generar oscilaciones entre lo que sería el techo de canal, base de canal, techo de canal, base de canal, techo de canal, base de canal, y se comienza a mover en torno a ese desarrollo, ¿ya? Eso es muy útil a la hora de generar posiciones u operativas con el objetivo de tratar de tomar el precio idealmente en lo que sería la base del canal, apuntando a una reacción al alza, buscando la zona alta del canal e ir generando posiciones en torno a lo que sería compra, venta, acompañando el movimiento y que obviamente nos va a servir para tener la mayor cantidad de margen posible. Ahora, tienen que tener en consideración que no necesariamente tiene que ser un canal concretamente marcado y que vaya respetando en el pasado o en el tiempo, porque tienen que considerar que ahora que estamos analizando lo que es el gráfico, es mucho más fácil decir, oye, aquí hay un canal descendente en el cual podría haber hecho prácticamente cualquier tipo de operativa. Pero en caso que ustedes se encuentren con lo que es este desarrollo gráfico, lo más probable es que no encuentren el desarrollo completo y vayan encontrándose con lo que sería un test a piso, test a techo, test a piso, y ahí ustedes van a tener que ir determinando si es que se va respetando o no lo que es este canal. Pero al igual que con una línea de tendencia, con 2 puntos pasaría a ser lo que es una línea de tendencia tentativa, pero es suficiente como para proyectar lo que sería un canal e ir monitoreando si es que se respeta efectivamente lo que son estas zonas de soporte y resistencia, ¿ya? El canal ascendente es exactamente lo mismo, considero que no es necesario trazar lo que sería un canal descendente porque es prácticamente lo mismo que podríamos trazar en base a un canal descendente, solamente que el criterio es al revés, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante que el canal sea ascendente o descendente? Porque con ello me permite tener un sesgo, ¿ya? Ese sesgo me sirve, por ejemplo, que si el precio está metido en lo que es un canal descendente, obviamente tiene una inclinación bajista y por ello tengo que tener cuidado al momento de generar posiciones en largo o posiciones apuntando a que el precio vaya a subir, porque como el sesgo tendencial es bajista, es probable que tenga más posibilidades de bajar que de subir, ¿ya? Entonces, esa es una precaución. En caso de tendencias alcistas, obviamente es más amigable porque al tener una tendencia al alza, eso nos ayuda a ir a favor de lo que sería la tendencia y porque
por lo general, las posiciones en los mercados tienden a ser posiciones en largo, ¿ya? Ahora, si nos enfocamos en lo que es Cesti, por ejemplo, que es obviamente el broker del cual vamos a hablar, recuerden, en Cesti van a encontrar ETFs apalancados y ETFs inversos, ¿ya? Esos ETF o ETF inversos, la función que tienen es poner posiciones ficticias, entre comillas, que en realidad no son tan ficticias, pero básicamente son posiciones en corto, que significan que pueden sacarle provecho en ambas direcciones de mercado. Por ejemplo, si tuviéramos un ETF directo, lo que sería CCU, obviamente apalancado porque no tiene sentido que sea por uno, porque va para eso, básicamente compramos lo que es el activo como tal, tenemos un impulso al alza en lo que sería una posición normal de mercado. Y al momento de generar lo que es una reversión a la baja, entraríamos con lo que es un ETF inverso con el objetivo de obtener utilidades cuando el precio cae, ¿ya? Por lo general, se tiende a confundir bastante el tema de los ETF inversos porque funcionan distinto. Suben cuando el precio o el activo subyacente que tienen cae. Por ejemplo, en el caso de Tesla, Tesla, que es obviamente una empresa que sube en este caso o está generando un impulso al alza, tiene un ETF inverso que es TSLZ, ¿ya? Que hace totalmente lo contrario que Tesla, que cuando Tesla genera lo que es un impulso al alza, este activo o ETF, que es TSLZ, genera lo que es un retroceso. Y cuando Tesla cae, obviamente TSLZ termina generando lo que es un impulso al alza. Funcionan al revés. Entonces, la función que tienen es sacarle provecho en ambas direcciones de mercado con el objetivo de generar posiciones en largo cuando sube, posiciones en corto cuando baja, y con eso tratar de exprimir al máximo lo que sería la posible utilidad en una posición como tal, en ambas direcciones de mercado, ¿ya? Eso más o menos con lo que serían los canales descendentes como tal. ¿Alguna duda hasta acá, antes de pasar con lo que sería el siguiente contenido? Vamos a entrar de lleno en lo que serían las medias móviles, así que si alguien tiene duda, aproveche ahora. Y si no, entraríamos con lo que son medias móviles, ya que serían nuestros primeros indicadores con lo que sería ya explicación un poquito más en detalle. Ya, imagino que no. Sí, claro, déjame buscarlo. Lo que pasa es que tengo que ir buscando, pero mira, podríamos, así rápido, podríamos tener una especie de canal descendente, ascendente, perdón, en lo que sería este tramo más o menos en torno a este nivel, donde tenemos prácticamente un desarrollo bastante similar, sin obviando lo que sería esa zona de posible mitigación, pero que básicamente lo mejor es que siempre tiene que considerar que los canales o los trazados que van a ser en el gráfico por lo general no son perfectos, ¿ya? Puede que tengan desarrollos un poquito más alcistas, puede que genere una especie de perforación al alza, pero siempre traten de hacer coincidir la mayor cantidad de puntos de contacto y que en este caso la teoría, respondiendo también a lo que dice Fabián, que me pregunta si es que la mecha o el precio del cuerpo de la vela, eh, en teoría siempre dicen que hay que utilizar la mayor cantidad de información posible, que en este caso sería las mechas, porque obviamente también forman parte de la información de mercado, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser así, por el hecho de que siempre, al menos en base a mi punto de vista, es que hay que utilizar el trazado que más se acomode al desarrollo del análisis que estoy realizando. Por ejemplo, en este caso, tengo lo que es un canal ascendente. Obviamente no tengo aquí lo que sería una mitigación, pero yo podría fácilmente trazarlo un poquito más arriba. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamente dejaría fuera de lo que es la información del canal ascendente esta zona de máximo y esta zona de máximo. Entonces puedo ajustar lo que sería el canal ascendente y hacerlo coincidir con la mayor cantidad de puntos de contacto con el objetivo de tener un rango de precio, ¿ya? Porque recuerden que al menos en base a lo que les comenté en capítulos anteriores, lo ideal no es buscar el punto exacto en el que el precio va a generar algún tipo de reversión, porque lo más probable es que sea muy desgastante y que también genere lo que es una posible mitigación. Entonces ustedes al tratar de buscar un precio exacto puede que se queden fuera de lo que sería un retroceso o un impulso al alza. Por ejemplo, aquí no llegó lo que fue la base del canal, por ende se perdieron este impulso. O en caso contrario, si es que quieren salir, aquí el precio no llegó justo a lo que sería el techo del canal, por ende no salieron y el precio se devolvió. Entonces en ese caso les recomiendo que traten de buscar un rango de precio y ese rango lo pueden ajustar en lo que sería justamente la información con cuerpo de vela, con mechas o utilizar prácticamente las dos zonas donde tiene mayor cantidad de puntos de contacto. Entonces, con eso ajustan lo que es un rango y prácticamente pueden tener una segunda zona de interés en caso de cerrar o tomar una posición, ¿ya? Y al menos yo los canales ascendentes o este tipo de análisis lo considero siempre en lo que sería de temporalidad diaria hacia arriba. La verdad es que sirven muy bien para lo que sería un mediano o un largo plazo,
como también pueden servir muy bien para lo que sería un corto plazo, dependiendo netamente de la temporalidad que estemos analizando. Si estamos analizando en gráfico semanal, posiblemente también tengamos lo que son canales ascendentes, como se puede ver en esa zona, o si analizamos en gráfico mensual, pasa prácticamente lo mismo. Podemos ir trazando canales de todas formas, pero con un margen temporal un poquito más amplio. Y con ello, poder proyectar a mayor tiempo, ¿ya? Pero no les recomiendo que utilice lo que son los canales ascendentes para gráficos de de una hora hacia afuera, o sea, hacia abajo, por un tema de que ahí entramos a otro tipo de análisis que vamos a ver un poquito más adelante, que se mueve mucho en base a lo que es la liquidez de mercado, ¿ya? Así que, a modo resumen, temporalidad diaria, idealmente hacia arriba. Puede ser gráficos de 4 horas, idealmente, también ningún tipo de problema, pero yo entre analizar gráficos de una hora y analizar gráficos diarios, prefiero analizar gráficos diarios, porque es prácticamente lo mismo, un doble de velas, ¿no? Entonces, al menos eso en base a mi experiencia, ¿ya? Para continuar con lo que sería la segunda, el segundo concepto que vamos a analizar en torno a este CST Academy, vamos a entrar con lo que son las medias móviles. Me imagino que algunos han escuchado lo que son las medias móviles como tal, pero aquí entramos a lo que serían indicadores y aquí es cuando les recuerdo que hay una forma de hackear el sistema para no tener que pagar lo que es la suscripción de TradingView, porque TradingView, la versión gratuita, por si acaso, que es la que le estoy tratando de hacer que utilicen, por mí no les recomendaría que generen ningún tipo de suscripción con TradingView, porque la idea es que se la ahorren y lo utilicen para invertir y sacar experiencia en mercado, pero que en caso que tengan cuenta gratuita, recuerden que pueden utilizar lo que es ATS 01 y ATS 02, que son dos indicadores gratuitos que están hechos justamente, o que hice, para eliminar lo que sería la restricción en base a la cantidad de indicadores que pueden utilizar en gráfico, ¿ya? Entonces, en base a lo mismo, vamos a ir primero con ATS 01, ¿ya? En caso que lo tengan en el gráfico, traten de hacer doble clic y se van aquí donde dice entrada de datos y dejan solamente seleccionado lo que dice mostrar medias móviles para que les aparezca solamente lo que serían las medias móviles y sepan más o menos cómo utilizarlas. Pero voy a dejar solamente una en gráfico con el objetivo de ir haciendo explicación y que se entienda más o menos cómo funciona, ¿ya? Pero a modo resumen, la media móvil, como su nombre lo dice, es un promedio, ya es un promedio de una cantidad específica de sesiones que se va ajustando a medida de que el precio va avanzando o que las sesiones van avanzando. Entonces, ustedes pueden ajustar en primera instancia lo que sería la cantidad de sesiones a considerar al momento de generar lo que es el cálculo de este promedio, ¿ya? Y que básicamente cuando ustedes encuentran lo que es una configuración del indicador, nos vamos aquí, ajustes de media móvil 1, que por si acaso, dependiendo del indicador que utilicen, les van a aparecer prácticamente lo mismo, longitud, tipo de media y la fuente de la media, ¿ya? La fuente hace referencia a qué dato quieren utilizar. Por lo general siempre se utiliza precio cierre, ¿ya? Así que les recomiendo que no ajusten lo que sería lo que es la fuente. Yo las dejo porque obviamente me interesa que sepan más o menos cómo configurar, pero les recomiendo que utilicen lo que son los precios cierre, porque obviamente es el precio que nos interesa porque es el precio el que cerró el mercado en el punto en particular que estamos analizando, ¿ya? Pero aquí, donde dice longitud, se refiere a la cantidad de sesiones que yo voy a utilizar en el cálculo, ¿ya? En este caso, tengo 20, que significa que esta media móvil me utiliza la información de 20 sesiones hacia atrás, considerando la actual, o sea, hoy día y 19 hacia atrás. En base a eso, me hace un promedio que se me va reflejando en el desarrollo del precio, ¿ya? Y que en este caso están, por ejemplo, en base a lo que sería una longitud de 20 sesiones y que al momento de yo disminuir, por ejemplo, lo que sería una sesión, una media móvil de 9 sesiones, al ser una menor cantidad de sesiones al momento del cálculo, hace que sea mucho más apegado a lo que sería el desarrollo del precio. No así, si es que yo, por ejemplo, subiera lo que es la cantidad de sesiones a considerar en el cálculo a un número más elevado, la línea, o sea, la media móvil tiende a aplanarse porque obviamente va reaccionando un poquito más lento respecto a lo que va haciendo el precio y que si yo, por ejemplo, utilizo una media móvil de 200 sesiones, es prácticamente un desarrollo mucho más lento, pero que nos sirve mucho porque es una especie de referencia tendencial mucho más sólido por la cantidad de sesiones que incluye en el cálculo. Y para que ustedes sepan, 200 sesiones es prácticamente el desarrollo de un año, porque obviamente considera las sesiones bursátiles, no considera los fines de semana. Entonces, con una media móvil de 200 sesiones, prácticamente ustedes están teniendo la referencia tendencial de un año completo.
En cambio, la de 20 sesiones es prácticamente la referencia tendencial de un mes, porque obviamente se va ajustando en base a lo que son 20 sesiones bursátiles, que traducido a lo que son semanas, serían prácticamente 4 semanas. 20 son 5 días hábiles o 5 días bursátiles a la semana. Entonces, 20 es prácticamente la tendencia del mes y nos sirve para tener una referencia tendencial un poquito más rápida, pero tampoco tener una excesivamente rápida, porque, por ejemplo, si ponemos una tendencia de 7 sesiones, el precio es demasiado sensible, lo que es el cálculo, y nos sirve mucho como referencia tendencial. Tienen que considerar que a mayor cantidad de sesiones es mucho más sólido lo que sería ese nivel como referencia tendencial a la hora de generar algún tipo de soporte y resistencia. Y tienen que considerar de que las medias móviles se utilizan como niveles de soporte o resistencia dinámicos que van acompañando el precio y que obviamente los pueden utilizar en su gráfico. Antes de continuar, vamos a explicar cuáles son los tipos de media móviles que ustedes van a encontrar, o los más comunes en este caso. Y déjame leer, Rodrigo Morales me pregunta, hola, gracias, por favor, ¿podrías indicar por acá cuáles son las tendencias que grabaste que están disponibles en TradingView? No entendí tu pregunta. No me refiero, no sé qué tendencias que grabé. Déjame escrito cualquier cosa que no la entendí, perdón. Pero volviendo con lo que serían las medias móviles, vamos a lo que son los tipos que existen, ¿ya? O ahora si quieres levanta la mano y lo hacemos por micrófono, que encuentro que es más fácil. Pero volviendo con lo que sería el desarrollo de medias móviles, nos vamos a lo que es la configuración, por ejemplo, y nos vamos a encontrar con los tipos de medias móviles, ¿ya? En tipos de media móvil se refiere a la forma de cálculo que vamos a utilizar. Y ahí nos vamos a enfocar principalmente en 4. Que en este caso, la SMA, SMMA no, porque es una media suavizada, básicamente. Entonces, es prácticamente lo mismo que la SMA, pero un poquito más suavizada. Pero la SMA, que es una media móvil simple, que es la más normal que van a encontrar, es básicamente una media móvil que va haciendo el cálculo del promedio con una fórmula aritmética. Si yo tengo 20 valores, sumo los 20 y lo divido por 20. Eso es lo que me entrega lo que es esta referencia tendencial en base a lo que es la media móvil simple. Es un promedio aritmético y eso, la ventaja que tiene es que es un promedio que le asigna el mismo peso a cada desarrollo y por ende es una referencia tendencial un poquito más concreta. Y la desventaja que tiene es que al darle el mismo peso a la sesión 20 hacia atrás que la actual, el precio tiende a tener un desfase en lo que sería el desarrollo en base a lo que está haciendo el precio actualmente, ¿ya? Y mira, ahí Andrés te dio el enlace, pero de todas formas déjame terminar lo que son las medias móviles, les voy a explicar más o menos cómo agregar estos indicadores. Lo que pasa es que no me quiero desviar mucho, pero son estos dos, ATT01 y ATT02, son indicadores que yo hice, ya que lo hice justamente para que no tengan que pagar TradingView y se lo ahorren, en este caso, para acceder a una mayor cantidad de indicadores, acceder a más de 15 prácticamente. Entonces, con eso, el objetivo es que los incluyan en su gráfico, los utilicen en este webinar y lo que se ahorran con TradingView, ya les dije, lo depositan en Cesti y comienzan a sacar experiencia, ¿ya? A todo esto, atento, porque este mes tienen spread cero, así que prácticamente cargan dólares al precio de mercado, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración, se los comento. Pero volviendo, la media móvil, déjame terminar con la media y les voy a hacer un ejemplo rápido cómo agregarlo, ¿ya? Después entramos a otro punto. Dijimos que la media móvil, la simple, hace un promedio aritmético. Ya básicamente me mezcla los 20 valores, los suma y los promedia por 20. ¿Ya? Después entramos a lo que es la media exponencial, que como dijimos, la media simple tiene la desventaja de que tiene un desfase respecto a lo que es el desarrollo del precio en el momento actual. Entonces, la solución es, entre comillas, solución, es aumentar la sensibilidad a los cambios violentos que va generando el mercado y por eso se creó lo que es la media exponencial, ¿ya? No voy a entrar en detalles de fórmula porque sería marearlos sin sentido. Ya ustedes no necesitan saber lo que es la fórmula interna, sino que tienen que saber que la media exponencial es más sensible que la media simple, responde mucho mejor a lo que son los cambios violentos en el precio porque le da un mayor peso a los desarrollos que se van generando más cercanos al precio actual. Por ende, por ejemplo, de las 20 sesiones que teníamos, las 5 más cercanas al desarrollo actual tienen una mayor ponderación y se va retroalimentando en la fórmula en base a lo que es su mismo desarrollo. Entonces, se va corrigiendo y con eso hace que la sensibilidad aumente respecto a lo que es el desarrollo del precio, pero a mi parecer no es muy buena porque tiene esa
mayor sensibilidad que no nos sirve mucho como referencia tendencial para movimientos más apegados a un plazo más extenso de tiempo, ¿ya? Entonces, si bien hace que sea más sensible para el movimiento actual, hace que sea poco respetada para movimientos un poquito más de plazo, sobre todo cuando son referencias tendenciales de meses, ¿ya? Así que esas son las dos principales diferencias entre lo que sería la simple y la exponencial. Pero ahora entramos a otra que básicamente viene también a solucionar, entre comillas, lo que pasa con estas dos, ¿ya? La exponencial se viene corrigiendo a sí misma, entonces va, entre comillas, mejorando a medida de que se va desarrollando el precio, se va pegando cada vez más a lo que hace el precio. Pero también está la opción de una media móvil que es derechamente ponderada y que lo que hace es darle un mayor peso a las últimas sesiones respecto a las primeras. Por ejemplo, tenemos esta sesión de 20 sesiones, entonces lo que hace para sumar y dividir prácticamente a la sesión de más atrás, le asigna un valor de 1, a la que sigue un valor de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, hasta llegar hasta la sesión actual, la cual tiene mucho mayor peso respecto a las anteriores. Eso se suman y después se saca el promedio ponderado en base al peso de cada sesión. Entonces eso hace de que la información actual sea mucho más relevante que la anterior y con ello tener una mayor referencia o una mayor ponderación del promedio de la media al desarrollo que estamos teniendo actualmente, ¿ya? Así funciona básicamente lo que es una media móvil ponderada, ¿ya? Y también después de lo que fue la media móvil ponderada, que básicamente le asigna lo que es la ponderación en base a la sesión actual, mientras más cerca de la sesión actual, más ponderación tiene. Se creó una adicional. Y vamos a ver cuatro nomás, pero esta es bien simple. Lo que pasa es que es igual que la media móvil ponderada, pero la única diferencia es que se le asigna la ponderación en base al volumen, ¿ya? Obviamente el volumen lo vamos a ver en la próxima sesión, pero el volumen básicamente es la cantidad de transacciones. Entonces, de las 20 sesiones, la que tiene más volumen transado va a ser la que tiene mayor ponderación y con ello se les da una ponderación en base a lo que sería el desarrollo puntualmente de volumen. Y las siglas para la media móvil ponderada es WMA. Para la por volumen es VWMA, ¿ya? Para media móvil simple, SMA y para exponencial, EMA, ¿ya? Pero que básicamente, como les comentaba, esta ponderación es exactamente igual que la media móvil ponderada. La diferencia entre ambas es que la ponderada por volumen asigna en base al volumen transado. En cambio, la móvil ponderada normal asigna la ponderación en base al último desarrollo, ¿ya? Esas son las diferencias. Y la diferencia en gráfico, que vamos a ver las cuatro, obviamente, las pueden ver básicamente generando lo que es la configuración. Vamos a dejar todas con lo que sería una ponderación o una longitud de 20 sesiones, pero la primera la vamos a dejar como SMA, la segunda como EMA, exponencial, la tercera como media ponderada y la última como media ponderada por volumen. Entonces, si se dan cuenta, todas tienen una diferencia a la hora de ir interpretando lo que es el desarrollo del precio. La que más genera lo que es una sensibilidad de respecto al precio en base a lo que yo he alcanzado a ver es la media exponencial. Es la que mejor desarrollo tiene respecto a lo que sería la media móvil simple y las ponderadas. Entonces, por lo general, les recomiendo que utilicen estas dos y que básicamente utilicen lo que es la simple para una referencia tendencial un poquito más de mediano plazo. Para corto plazo también sirve por si acaso. De hecho, yo utilizo solamente simples. Es muy raro que use exponencial, pero las voy comparando de todas formas porque me gusta ir viendo distintas zonas de análisis, ¿ya? Pero que si busca lo que es sensibilidad, utilice lo que es la media móvil exponencial, que en este caso sería la roja. Si se fijan, el precio va constantemente variando y con ello la media móvil tiene una mayor sensibilidad a estas curvaturas y se va generando una oscilación mucho más apegada al precio respecto a lo que sería esta media móvil, que es una media móvil simple, ¿ya? Entonces, si buscan reactividad, busquen lo que es una media móvil exponencial. Si buscan lo que es un promedio puntual del precio promedio aritmético, apóyense con lo que es una media móvil simple, pero no les recomiendo que utilicen media móvil ponderada ni ponderada por volumen, porque la ponderada por volumen se puede obviar cuando veamos un indicador más adelante, que es un poquito más avanzado, que se llama VWAP, ya que funciona directamente con volumen, ¿ya? Entonces, enfoquémonos en estas dos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora?
Ya, mira, para swing, para los que no sepan, swing trading es como, espera, que estaba pendiente de otra cosa. Swing trading puede ser una posición de un día a otro, una semana a otra, hay distintos nombres, swing con apellido, pero básicamente swing es algo que no es intra, ¿ya? Yo personalmente utilizo principalmente la media de 20 y de 100. De hecho, mis análisis en lo que es TF diario por lo general son medias de 20 y de 100 sesiones, todas simples. No utilizo exponenciales. Las exponenciales las utilizo, pero no para analizar, sino que las utilizo para hacer los cálculos de mis indicadores. Ya, entonces ahí meto lo que es una media exponencial porque es más apegado a lo que es el desarrollo del precio. Pero yo en lo personal les recomiendo que utilicen ambas, media móvil simple y exponencial, porque con eso pueden ir viendo distintas zonas. Por ejemplo, en este caso, el precio reaccionó mucho mejor en lo que fue la media exponencial, pero a futuro o en el pasado reaccionó mucho mejor en lo que fue la media móvil simple. Entonces, con eso se pueden ir acompañando entre las medias y con eso básicamente vayan utilizando la que mejor se respeta en el precio. Recuerden que el precio y la tendencia es lo que manda, pero que en caso puntual yo utilizo la de 20 y utilizo la de 50, ¿ya? La utilizo de manera más educativa, más referencial en todo caso, porque últimamente estoy utilizando indicadores un poquito más específicos, entonces, que lo vamos a ver más adelante también. Pero que eso más que nada. Y periodos, como te comenté, son las 20-100, perdón, y utilizo simple principalmente. Ya exponencial netamente lo utilizo para cálculo y para lo que es desarrollo intra, para por ejemplo gráfico de 5 minutos, utilizo una exponencial de 200. Y sí, sí lo utilizo. Lo que pasa es que las uso, como les comentaba, yo reviso principalmente 20, 50, 100 y 200, pero las que dejo en el gráfico son 50 y 100, o sea, 20 y 100. La de 50, por ejemplo, y la de 200 las voy habilitando. Como tengo la facilidad con mi indicador, de cierta manera, de ir acá, pongo, por ejemplo, media móvil 3, media móvil 4, veo el precio y después las saco, porque no me gusta tener el gráfico demasiado rayado. Entonces, básicamente yo uso principalmente 20, 50, 100 y 200, pero en el gráfico siempre tengo 20 y 100, ¿ya? Pero no significa que no vea las demás. De hecho, voy comparando entre media exponencial, media simple, voy viendo cuáles son las que se respetan más, pero eso no lo dejo fijo en el gráfico, un tema netamente de gusto, ¿ya? Pero básicamente esas son, y como te dice Andrés, esas son justamente las siglas. SMA simple, EMA exponencial, WMA ponderada y BWMA ponderada por volumen, ¿ya? Así que eso al menos con las medias móviles. Y su utilización, les voy a dar un tips súper simple. Yo en lo personal, a mí lo que me gusta es analizar lo que es el desarrollo de los índices, principalmente en base a lo que es una referencia tendencial, que en este caso utilizo mucho lo que es la media móvil de 20 sesiones y simple, como les comentaba. Cuando el precio, y esto por lo general siempre se repite, no solamente en índices, sino que cuando el precio genera lo que es un escape vertical, donde la inclinación sea idealmente sobre 45 grados, la media móvil de 20 sesiones simple es una muy buena referencia tendencial y es una especie de soporte dinámico en el cual el precio, si se fijan, genera lo que es un escape vertical, retrocede, se apoya en la media móvil de 20, genera lo que es un nuevo ascenso, retrocede, se apoya nuevamente en la media de 20 y hasta que el precio termina generando lo que es una pérdida del nivel actual de soporte. Y ahí el precio comienza a ser exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. Recuerden, lo que antes fue soporte, ahora es resistencia. Y aquí, si se fijan, el precio vuelve a lo que es la media de 20, genera un rechazo, vuelve a buscar la misma media de 20 con verticalidad y genera un rechazo hasta que el precio genera lo que es una perforación y ya el precio pierde lo que es la verticalidad, comienza a lateralizar, pero aún así la respeta bastante bien en desarrollo tendencial y no solamente en índices. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a IPSA, deja ver alguna, me parece que el Chile. No, el Chile no. El Chile fue con la media de 100. De hecho, mira, si nos vamos, por ejemplo, con lo que sería la media de 100, voy a marcar una segunda media móvil, perdón, pero la voy a modificar. Voy a poner de 100 con simple. Como les decía, siempre utilizo simple por lo general. Pero si se fijan, la media de 100, que es la azul, también hace el mismo efecto, obviamente con una tendencia un poquito más amplia, porque al ser de 100 sesiones, abarca un periodo mayor de tiempo, pero básicamente es una referencia tendencial de todas formas. Tenemos prácticamente soporte, media de 100, soporte, media de 100, aquí zona cercana, recuerden que no tiene que ser el punto exacto, después test y nuevamente soporte, y ahora, hoy día, estamos generando lo que es una perforación. Entonces, si se fijan, esta media, en este caso, la de 100, es muy útil para ir apoyándose en base a lo que es la referencia tendencial, porque si se fijan, al ser dinámica,
actúa mucho mejor que lo que sería una línea de tendencia como tal, porque son rectas. Entonces, prácticamente la línea de tendencia me la perforó en varias ocasiones y aún así la referencia tendencial se estuvo moviendo bastante bien en base a lo que era la media de 100. Entonces, claro, un buen trade en este caso hubiese sido haberse apoyado en la media de 100 sesiones y que al menos yo por mi parte en su momento, cuando hicimos los directos de análisis en YouTube, comentamos que justamente el Chile respeta bastante bien lo que es la media de 100 sesiones, entonces es una buena referencia tendencial, lo lógico es que genere algún tipo de reacción, principalmente cuando el precio ya lleva varios test en el pasado, eso hace que sea una zona bastante sólida, una referencia muy relevante y por ende tiende a generar reacción antes de generar lo que es un breakout, ¿ya? Eso básicamente aplica para lo que son tendencias, aplica también para lo que es medias móviles como tal y aplica prácticamente para todo, entonces así les recomiendo que vayan utilizando las medias móviles más que usando cruces de medias, porque lo más probable es que encuentren en internet, cuando busquen o traten de interiorizarse con lo que es medias móviles, van a entrar a lo que es el Golden Cross y el Dead Cross, que son dos cruces bastante conocidos, en el cual se basan básicamente en lo que es un cruce de medias. Y les aviso, sí, al perforar se puede considerar una pérdida de tendencia incluso, ¿ya? Y a veces anticipada. Por eso les recomiendo que se apoyen con la media de 20 cuando el movimiento es vertical. Por ejemplo, no, Cencosud me parece que fue la mejor referencia tendencial. No, tampoco. No me acuerdo cuál fue una referencia tendencial con media. Ah, va por eso. Aquí, por ejemplo, cuando el precio genera lo que es un escape vertical, tenemos la media de 20, que es la negra en este caso, que comienza a generar, a actuar de soporte dinámico. Entonces el precio va generando reacción en esta media móvil, media móvil, media móvil, media móvil, hasta que la pierde en este punto. ¿Y qué es lo que pasa? Como dice Juan, cambia la estructura y comienza a actuar de resistencia y me comienza también a presionar el desarrollo a la baja, porque la media móvil, al ser de 20 sesiones, se curva después que el precio, porque tienen desfase por motivos obvios, y eso hace que ahora me empiece a presionar a la baja. Y si se fijan, el precio genera resistencia, 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 y ahora que ya el precio prácticamente se aplanó, ya deja de ser relevante lo que sería la media de 20 sesiones porque es muy útil cuando la verticalidad es mayor a 45 grados idealmente, o cuando ustedes lo vean vertical o cuando ustedes vean que el precio respeta bastante bien la media, ¿ya? Con eso se evitan tener que trazar excesivamente lo que es el gráfico y en este caso, ahora que ya se perdió la referencia tendencial de la media de 20, miraría la media de 100 porque también es bastante respetada en lo que sería el pasado. Entonces, a medida de que el precio respete una media móvil, les puede servir de referencia. Porque, por ejemplo, en el AM no tiene referencia tendencial porque prácticamente no respeta las medias móviles. Entonces, no es un tema de que digamos, oye, ¿sabéis que las medias móviles me sirven para todos los análisis? No, no es así. Cada gráfico tiene su comportamiento, cada activo tiene su comportamiento y cada empresa, gráfico, análisis, etcétera, utiliza distintos indicadores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Nelam, no utilizaría lo que son medias móviles, por ejemplo, porque no la respeta. Pero, por ejemplo, en Vaporel la respeta bastante bien, en Falabella también la respeta bastante bien, en el Chile, para que hablar de la media de 100. Y mira, volvemos a lo mismo. No es que usar SMA de una y EMA de otra sea mejor. Lo mejor en este caso va a ser dónde o con cuál reaccione mejor el precio. ¿Ya? Entonces puedes ir, por ejemplo, viendo en este caso, si usted utiliza de 0,1, puedes ir a lo que entra de datos y no, yo no quiero usar media simple, quiero usar exponencial. Entonces básicamente la cambias de acá y vemos si es que la media exponencial genera algún tipo de reacción, o vámonos de nuevo al Chile para comparar. Vemos si es que la media exponencial genera algún tipo de reacción interesante respecto a lo que sería la simple. En este caso genera la misma indicación prácticamente y por ende podría utilizar una media simple o una media exponencial. Yo en lo personal me gusta más la simple, ya la considero que es un poquito más apegada a lo que sería el desarrollo del precio. Es muy pequeño el cambio en este caso, pero por ejemplo, si se van a lo que es simple y la cambian a exponencial, la zona en sí se respeta, pero tiene diferencias muy puntuales, entonces vayan viendo la que mejor respeta al análisis del precio y en base a eso determinen qué medias móviles utilizar en el Chile, o por ejemplo, cuál utilizarían en NLAM o cuál utilizarían en NVIDIA, etcétera, porque no todas respetan las mismas medias ni la misma configuración, ¿ya? Y
Sí, yo por lo general, yo siempre uso simple, ¿ya? Por ejemplo, utilizo siempre las medias móviles simples, pero como les comentaba, voy analizando o voy revisando en base a cómo se van comportando otras, porque por ejemplo, puedo tener ahora lo que es la media de 20, la de 100, pero puedo meter 50 y 200 para ir representando cuáles serían unas posibles medias adicionales a considerar a la hora de yo generar mi análisis. Entonces veo, por ejemplo, la de 200. Ya, perdimos la de 100, ¿cuál me queda? La de 200. Entonces ahora, por ejemplo, esperaría el test del Banco de Chile hasta lo que sería la media de 200 sesiones para ver cómo determina o cómo reacciona en ese nivel, ¿ya? Entonces con eso se pueden ir acompañando, a grosso modo, con lo que serían las medias móviles. Por si acaso, les aviso, lo más probable es que no alcancemos a ver todo el contenido porque la idea es que se entienda lo mejor posible. La verdad es que esto es bastante dinámico, así que si es que no alcanzamos con contenido, básicamente podemos repasarlo o revisarlo en el próximo capítulo, ¿ya? Así que no piensen de que no vamos a alcanzar a ver más. Sí, posiblemente no alcancemos, pero me interesa que se entienda lo que son las medias móviles, ya no es por un tema que no quiera, sino que es por un tema de que me interesa que aprendan bien, porque esto es importante a la hora de utilizar, ¿ya? Pero como les comentaba, yo utilizo principalmente lo que es la media de 20 y lo que es la media de 100, ¿ya? Que es básicamente las dos que utilizo como referencial. La media de 20, ¿por qué? Porque me sirve como verticalidad y la de 100 porque es un poquito más apegada al precio que la de 200. La de 200 es demasiado extensa, entonces las variaciones de precio son muy amplias, pero obviamente las voy revisando de repente aprovechando la versatilidad que me ofrece el indicador que hice. Entonces con eso puedo ir haciendo ajustes bastante rápido, ¿ya? Así que volviendo a lo que es medias móviles, y aquí, ojo, voy a aprovechar de hacer el alcance de cómo agregar los indicadores. Por si acaso, no es que yo quiera hacer propaganda, la verdad es que tengo todo en la web, en atsdecero.com, entonces me interesa que sepan cómo. ¿Por qué? Porque les va a servir a la hora de hacer lo que es el análisis más adelante, ¿ya? Entonces, cuando vayan a atsdecero.com pueden poner atsdecero.com como tal o atsdecero.com/indicadores. Lo importante es que entren acá, donde dice indicadores, ¿ya? Entonces ahí van a entrar a lo que son los indicadores que desarrollé yo. Hay varios, pero los que me interesan que vean es que son los indicadores gratuitos que se llaman ATD01 y ATD02, ya que son estos dos. Aquí abajito van a encontrar lo que son estos dos botones que si hacen clic se les va a abrir la página de TradingView, obviamente, y si bajan van a encontrar lo que es aquí, un botón que dice añadir a mis indicadores favoritos. En este caso, hacen clic para agregarlo y con eso está listo, ¿ya? No van a tener ningún... Espérame, que hay... Espérame. No, se lo puedo silenciar. Ya. Ahí lo silencié. Ya, pero volviendo. No, te tengo que silenciar, o si no te voy a tener que eliminar. Mundial, engoliu supermatável, a mulher que mais encosta no mundo. 5.200 homens diferentes ejaculando dentro da boca da Dalva. 5.200 homens diferentes. Sí, lo eliminé. Ya, espera, me voy a hacer un pequeño ajuste. No sé qué será. Ya. Ya, ahí lo desactiva todo. Ya nadie más puedo hablar yo nomás. Así que eso. No, sino, no es necesario bloquear el acceso, pero puedo bloquear lo que son los mensajes, puedo bloquear que compartan su pantalla o el micrófono. Eso es lo bueno que es Meet. Entonces, tengo gestión de anfitriones. Pero la cosa, volviendo, después de esta interrupción en los comerciales, básicamente, al agregarlo a lo que son los favoritos, les aparece después lo que es en TradingView, ¿ya? Una vez que ustedes lo agreguen a favoritos, prácticamente van a ir lo que es TradingView y se van aquí donde dice la pestaña indicadores y les va a aparecer aquí con una estrellita porque la agregaron a favoritos, ¿ya? Por si acaso. Acá aparecen varios, pero ustedes les van a salir solamente los que agregan, ¿ya? Así que con eso pueden acceder a lo que son los indicadores y que hay un punto importante, ¿ya?
¿qué tienen que tener ATD01, ATD02 y volumen? ¿Ya? Si tienen otro indicador, tienen que eliminarlo, porque al momento de agregar un tercer indicador les va a lanzar error y les va a pedir que paguen, ¿ya? Entonces, si tienen otro indicador, lo ponen el mouse encima y hacen clic aquí en el basurero, con eso se les va lo que es el indicador ATD0 o el indicador que tengan en el gráfico, ¿ya? Así que así pueden utilizar la cuenta gratuita sin restricciones y como le comentaba, lo que se ahorran con la suscripción lo depositan en Cesti con spread cero durante noviembre, por si acaso, ojo, porque durante un mes, y con eso vamos aprovechando lo que es el ahorro para invertir y sacar experiencia en mercado, ¿ya? Así que eso al menos con las medias móviles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que ya me desconcentró el compadre que entró. Me decía, no sé en qué idioma hablaba, parece que no era de acá, o es un infiltrado de Racional. Oye, todo esto, no sé si se dieron cuenta, aprovechando, no sé si tienen duda hasta ahora. Ah, vale. Pero la cosa es que me pidieron, por si acaso, que hiciera un alcance, ¿ya? Me dijeron que había muchos, o no sé qué pasó, no sé si habrá sido porque coincidente con nosotros en este caso, de que comenzamos con lo que son los cursos gratuitos y que eso obviamente son mucho más en detalle de lo que es por lo general una masterclass, etcétera, pero que es coincidente con que se empezaron a hacer hartos cursos gratuitos, ¿ya? Por si acaso. Para que sepan, los de nosotros los vamos a distribuir netamente por los canales oficiales, ya los canales oficiales, ya sean de Cesti o los que sean de ATD0, porque vi varios CFDs que están tratando de hacer lo mismo. Entonces me interesa que si van a participar en este webinar como tal, recuerden que siempre es a través de las plataformas de Cesti la difusión y que de todas formas el enlace con el que accedieron hoy día es el mismo que vamos a tener en todas las reuniones. Por ejemplo, el que tuvieron hoy día lo pueden guardar, lo pueden copiar y de cierta manera pueden también con eso ir sumándose a lo que son los siguientes análisis. Ya así para que los tengan en consideración, pueden utilizar el mismo enlace, no es necesario que lo busquen en ninguna otra parte. Entonces, si les ofrecen un enlace adicional, tengan en consideración que primero, el primer filtro, que es el mismo que tenemos actualmente, y que, empezó a eliminar, y que, ¿cómo se llama? Y que obviamente los van a encontrar en lo que sería la gestión o las plataformas específicas de CESTI o de ATD0, ¿ya? Eh, ya, listo, ahí lo bloqueé. Ya, continuando. Por si acaso, nos queda RCI. Ahora, no sé qué les conviene o qué prefieren más. Otro más. Este compadre me lo eliminar. Pero no sé qué prefieren más, que vayamos viendo lo que es RCI como tal o quieren aprovechar de aclarar dudas respecto a lo que es la plataforma, porque también tenemos la opción. Recuerden que podemos ver prácticamente todo y con eso podemos aprovechar de que resolver dudas que puedan tener porque se habilitaron nuevas funciones. ¿Ya? Así que en caso que alguien tenga duda, podemos aprovechar el tiempo disponible y seguiríamos con lo que es lo que es, ¿cómo se llama? RCI, ¿ya? Vamos con entonces RCI. En todo caso, si tienen dudas con la plataforma, aprovechen, porque es buena oportunidad para aclarar dudas. Yo sé que hay muchas dudas respecto a los tipos de orden, etcétera, entonces es bueno aclararlas en directo, ¿ya? RCI, continuando. Vamos a poner aquí lo que es la presentación en PowerPoint, donde tenemos RCI escala. Ah, está Vicente, mejor. Entonces, si alguien tiene duda, aprovechando, puede preguntarla directamente en el chat. Yo voy a seguir explicando, a menos que vea que sea una pregunta relacionada con lo que es el contenido. Así que si alguien tiene una pregunta en base a lo que es la aplicación, déjela en el chat y Vicente le responde. Somos multicanal. ¿Ya? Pero volviendo. RCI escala. RCI, por si acaso, su nombre indica que se llama indicador de fuerza relativa, ¿ya? En teoría, lo que busca es interpretar la fuerza que lleva un movimiento y que básicamente se mueve en una escala de 0 a 100, ¿ya? Por si acaso, esto lo vimos en los capítulos anteriores, pero que de cierta manera teníamos lo que era un concepto más general, ¿ya? Me interesa enfocarme, como les comentaba, un poquito más específico en lo que son los contenidos, porque hay tips, o sea, no son tips, sino que son cosas que las que me di cuenta que se respetan bastante bien en el precio y que les puede servir para determinar posiciones a futuro, ¿ya? La idea, como les comentaba, es que aprendan básicamente cómo utilizar los indicadores, porque a mí no me interesa que ustedes sepan lo que es RSI, que bajo 20 sobre venta y que sobre 80 sobre compra. Entonces, me interesa que le puedan sacar provecho. Con eso, después ustedes van, trazan sus gráficos, analizan, van a Cesti y
generen lo que es operativa real, con lo que se están ahorrando prácticamente con el curso, pueden sacar experiencia y aprender cómo se utilizan los indicadores. Con eso gestionan su criterio, porque recuerden que todas las estrategias son distintas y lo que me sirve a mí no necesariamente le tiene que servir a Héctor, no necesariamente le tiene que servir a Christopher, no necesariamente le tiene que servir a Iván o a Andrés, ¿ya? Entonces, de cierta manera, pueden ir sacando su propio criterio y pueden ir generando lo que es su propia estrategia. Pero RSI, como comentamos, es una escala de 0 a 100, ¿ya? En este caso, el desarrollo normal del precio es que oscile entre un nivel de 30 a 70, que es por lo general, por cómo viene neteado. Ya básicamente RSI va generando lo que es un cálculo interno. Dijimos que en este caso no es necesario entrar en detalle de la fórmula porque va indicando básicamente lo que es la fuerza, entre comillas, del desarrollo del precio. ¿Ya? Se basa en base a lo que sería la información de 14 sesiones y que en este caso funciona en una escala de 0 a 100, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por seteo normal viene en lo que es 30 a 70, ¿ya? Donde los niveles bajo 30 se considera sobreventa y los niveles sobre 70 se considera sobrecompra, ¿ya? Primera indicación o primer alcance que yo he visto al momento de utilizar RSI es que considero mucho más confiable utilizar una escala con un RSI entre 20 y 80, donde 20 sería nuestro nivel límite de sobreventa y 80 nuestro nivel límite de sobrecompra, ¿ya? Eso es lo primero. Con eso eliminan lo que sería el ruido porcentual porque muchas veces se sitúa bastante común sobre los 70, por ende no se generan reversiones muy constantes. En cambio, por ejemplo, apoyándolo en el mismo gráfico del Banco de Chile, si se fijan, RSI 80, que es la zona que tenemos de marcada en torno a este nivel, tiende a generar reversiones más confiables. Entonces, si tuviéramos un límite en 70, prácticamente el precio sigue subiendo hasta 80 antes de revertir. Y eso prácticamente nos deja fuera de lo que sería una posible posición. Así que les recomiendo que utilicen lo que es 80-20, que de todas formas en ATS de 0 lo van a encontrar seteado. Y que para configurar, recuerden que también vamos a ver cómo configurar TradingView, se van aquí a lo que es este nivel en torno al doble clic al indicador, se van a la pestaña estilo, que es donde configuran los colores, etcétera, y bajan a donde dice banda superior RSI, banda central RSI, banda inferior RSI. Si se fijan, la banda superior está en 80, si yo la dejo en 70, obviamente se modifica lo que es el nivel de sobrecompra a 70 y bajó. Y si se fijan, aquí tenemos mucha información sobre un RSI 70, por ende, yo no lo uso, utilizo mejor 80. En el caso de la banda central, obviamente lo dejo en 50 y la banda inferior la dejo en 20. ¿Ya? Con eso amplío un poquito lo que es la escala y trato de eliminar lo que serían falsos positivos, ¿ya? Básicamente en base a lo que yo he visto. Obviamente pueden ustedes configurar los 90-10 si quieren, pero volviendo a lo que sería RSI, como les comentaba, va generando estos movimientos en base a lo que va desarrollando el precio. Tiene la ventaja de que el precio o el indicador, en este caso RSI, tiende a seguir al precio, ¿ya? Pero lo sigue de una forma bien distinta respecto a lo que es el desarrollo como tal. Y de hecho muchas veces se generan lo que son las divergencias, que fue lo que vimos en el análisis o en el capítulo anterior, que es cuando se genera esta diferencia entre el desarrollo del RSI junto con el desarrollo del precio, ¿ya? Entonces, al generarse esas diferencias nos permite determinar posibles desarrollos desfavorables a futuro, ¿ya? Por ejemplo, el hierro. Siempre me acuerdo del hierro porque lo analizo por lo general siempre. Me lo piden harto en los directos de análisis y también me lo piden harto en los análisis de Instagram. Así que me acuerdo mucho, ¿ya? El hierro como tal, si se fijan, el precio tenía una especie de línea de tendencia por el precio, ¿cierto? Como dijimos, línea de tendencia por el precio. Teníamos ahí prácticamente, vamos a hacerlo bien, amplio, ya no quiero poner tan en detalle, etcétera, pero básicamente para que se entienda la idea, ¿ya? En este caso, tenemos lo que es el desarrollo tendencial del precio, donde el precio comienza a generar estos máximos descendentes y por ende se genera una línea de tendencia bajista, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que pasa? El precio, o en este caso vamos a acotar un poquito más lo que es el desarrollo de esta línea de tendencia hasta ese máximo respecto a esa línea de tendencia como tal. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que es RSI, también tendríamos lo que sería una especie de línea de tendencia en base a una posible directriz bajista, que en este caso sería en torno a este nivel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me generan estas directrices en base a lo que es RSI junto con lo que es
el precio, estoy leyendo por si acaso el chat, así que no respondo porque sé que le están preguntando a Vicente, así que aprovechen nomás que está. Pero, volviendo, si se fijan, tenemos una directriz en RSI y también tenemos una directriz en el precio. Como les comentaba, el indicador tiende a seguir lo que hace el precio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el precio genera lo que son estas directrices con una inclinación mucho más alta que lo que es el indicador como tal, se genera exactamente el mismo movimiento. Entonces, ¿de qué me sirve RSI? ¿Ya? Para yo trazar directrices, que es básicamente trazar exactamente igual que como estuviéramos viendo el precio, si se fijan, RSI generó lo que fue una ruptura en torno a este nivel, prácticamente martes 24 de septiembre. A todo esto, si quieren poner una flecha, van aquí donde dice el pincel, hacen clic en la flechita, se le abren las opciones y aparece marcador de flecha, ¿ya? Si se fijan, vamos a poner un marcador de flecha ahí, justo ahí, 24 de septiembre, cuando se generó esa ruptura de directriz, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy al desarrollo del precio del mismo martes 24 de septiembre, el precio estaba aquí. Entonces, el indicador, al generar lo que es el breakout de esta directriz, me está anticipando que el precio posiblemente siga al indicador y me da prácticamente 2 días de ventaja antes de generar lo que es el breakout y prácticamente un margen porcentual de un 5 o 6%. Y eso es muy común repetirlo en el desarrollo de distintos activos, ¿ya? De hecho, están así que hacer análisis del indicador como tal, con un análisis de niveles, por ejemplo, de soporte, resistencia, etcétera, es bastante útil porque muchas veces el RSI me sirve como nivel de techo. Prácticamente, si yo me voy al desarrollo en torno a este nivel, aquí tenemos una zona de techo donde prácticamente RSI llega a un nivel de 75 y me genera lo que es un rechazo. ¿De qué me sirve? En el primer caso, tenemos el precio en 75 en torno a este nivel. El precio genera lo que es un retroceso y comienza lo que es un ascenso. Entonces, muchas veces cuando el precio se genera una ruptura de resistencia y comienza lo que es un impulso al alza, yo no sé cuándo el precio va a generar algún tipo de resistencia y podría generar una reversión. Entonces, en estos casos es bastante útil generar lo que sería un nivel por RSI porque tenemos que el máximo anterior fue zona 75 y que por lo general tiende a respetar en base a desarrollo previo y que no es primera vez que me respeta lo que es ese nivel en base a desarrollo histórico. Muy pocas veces se ha situado sobre lo que es R675, entonces ya es un anticipo de lo que sería algo muy probable en el precio, que sería un nuevo rechazo. Entonces, ¿qué pasa? El precio busca lo que es un nuevo máximo, no tenemos ningún tipo de indicador, entre comillas, sin considerar los niveles, etcétera, de posible cambio en lo que es el desarrollo del precio, pero sí tenemos un indicador por RSI donde el precio termina generando lo que es una zona de máximos y además me comienza a generar lo que es una divergencia. Entonces, eso termina transformándose en lo que es una corrección y me sirve para ir revisando niveles de soporte y resistencia de manera anticipada, ¿ya? Eso, por si acaso, como les comentaba, es bastante útil a la hora de ir anticipando posibles quiebres porque me da información unos días antes. De hecho, en el caso de la directriz que trazamos aquí, podríamos fácilmente, voy a ocultar los mediamóviles, haber trazado lo que sería un nivel horizontal en torno a este nivel, por ejemplo, y prácticamente el quiebre se generó el 25 de septiembre. Y ese mismo nivel que tenemos por R6 es prácticamente este nivel acá. Entonces tenemos ahí mismo trazado en base a precio indicador, pero aquí la ruptura se generó el 25 de septiembre. Si yo me voy al gráfico el 25 de septiembre, estábamos prácticamente en torno a los 95 y la ruptura recién se generó en torno a los 102, un 7% más arriba. Por ende, me anticipó lo que iba a ser el precio y con ello yo puedo ganar un poquito más de tiempo para tomar una posición más favorable respecto a lo que sería el desarrollo del precio. Y como dato, esto se repite mucho en IPSA. No sé si invertirá en IPSA, ¿ya? El mercado chino está por llegar a CESTI, no sé cuánto se va a demorar, pero sé que va a llegar, sí o sí, y que obviamente les va a servir mucho. En Estados Unidos les sirve para generar lo que son niveles de cambio, ¿ya? El precio por lo general tiende a llegar a niveles de RSI bastante repetidos en el pasado. De hecho, ejercicio rápido, Tesla. Tenemos prácticamente un nivel en torno a lo que sería esta zona acá. Si yo trazo una línea, prácticamente podríamos determinar un margen de RSI donde el precio tiende a generar lo que es un punto de cambio. Entonces, si se fijan, el precio o me apoyo en estos techos anteriores o luego coincidir prácticamente con el último techo en el cual el precio me genera una reacción, un rechazo y el precio comienza a corregir. Y que aquí en el precio obviamente hay una divergencia respecto a lo que me muestra el indicador y por ende me sirve mucho para ir identificando niveles de soporte o resistencia. Mismo caso
Zonas de disparadores. En el caso inverso, tenemos RSI prácticamente nivel en torno a 17. Muy rara vez el precio llega a lo que es un RSI en torno a ese nivel, y la mayoría de las veces que ha llegado a un RSI 20, como ahí, o cercano a 20, tiende a generar lo que es una reacción violenta al alza. Entonces tenemos que en este caso llegamos a una zona de mínimos prácticamente, y el precio generó un impulso fuerte al alza, donde estamos hablando prácticamente de un margen porcentual de un 100%. En el último impulso, caso más cercano, 25 de enero, tenemos lo que es un RSI en el cual el precio genera un impulso, me alcanza a generar un tramo en torno a este nivel, y aquí se nos genera una diferencia, ¿ya? ¿Por qué creen que hay una diferencia respecto, o por qué hago el alcance aquí respecto a lo que hizo RSI, respecto a lo que hizo el precio? ¿Qué pasó aquí? Porque obviamente RSI continuó y el precio continuó bajando. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Qué es lo que hay que priorizar? A ver si alguien me responde. Lo puede dejar en el chat. O si quiere levanta la mano y le damos el espacio. Si no me respondo, sacar las clases. ¿Qué es lo que querían acá? ¿O cuál es eso, la tendencia que? Yo me acuerdo que dije algo clarito, los fundamentos lo repetí harto, por si acaso, así que lógico, lo lógico, eso, muy bien. Hay que priorizar la tendencia. Tendencia siempre manda. La tendencia va por encima de cualquier indicador. El indicador puede estar en sobreventa 10 años si quiere, y el precio seguir cayendo porque la tendencia es bajista, ¿ya? Así que siempre se prioriza la tendencia. Así que en este caso, claro, el precio efectuó, de hecho, el precio generó una reacción, estamos hablando de un 16%. Aún así, es un margen interesante, pero obviamente el precio después continuó cayendo a pesar de que el RSI fuera subiendo, y se me generó una divergencia, ¿ya? De hecho, aprovechamos también de hacer el ejemplo de la divergencia, que es básicamente un mínimo ascendente respecto a lo que es indicador, mientras que el precio estaba generando lo que era un mínimo descendente. Entonces, obviamente, hay una divergencia, y como lo comentamos, tiene el nombre o el apellido del indicador, que en este caso es alcista, y que posterior a eso comenzó a generar lo que fue su reacción. Bien volátil, obvio. ¿Es fácil analizar cuando el precio ya se desarrolló? Sí, también. Pero básicamente aquí tenemos un ejemplo de lo que es teoría aplicada, ¿ya? Así que hasta ahora, ¿alguna duda o pregunta? Porque nos vamos a saltar lo que es MAC, prácticamente todo eso, hasta lo que sería pregunta, porque les dije, no vamos a alcanzar con lo que es MAC por la hora, pero vamos a hacer un mix próxima clase de MAC específicamente y volumen, ¿ya? Volumen, por si acaso, los voy a mediar con volumen, porque cuando ustedes entiendan cómo se mueve el volumen y cómo van a poder identificar fases de mercado cuando veamos contenido un poquito más extenso y complejo, prácticamente les voy a cambiar la vida. Así que le vamos a dar un poquito más de tiempo. Así que hasta ahora, ¿alguna pregunta en base a lo que alcanzamos a ver el día de hoy? Recuerden que pueden preguntar lo que quieran, ¿ya? Si no, voy a cortar la grabación y ahí vamos a dar unos minutos en caso que quieran preguntar algo respecto a que los próximos SESTI Academy, posibles funcionalidades, no sé, si me quieren conocer, etcétera, cualquier cosa, ¿ya? Así que si no hay preguntas, voy a cortar la grabación y comenzaríamos lo que es la ronda de preguntas fuera de cámara, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Así que voy a cortar.